Estamos en las termales de Santa Rosa de Cabal, un lugar imperdible en tu visita al eje cafetero. Conozcamos juntos la belleza de este lugar. También te contaré los precios, formas de llegar, horarios y recomendaciones para sacarle el máximo provecho a tus próximas vacaciones. También te mostraré algo de Santa Rosa, ya que tendrás que pasar por allí. Quédate hasta el final porque este video te va a servir un montón. Bienvenidos a Viaja con Charlie. En mi caso me hospedé muy cerca de las termales, estaba literalmente a 15 minutos. Tomé el primer turno de la mañana, que es a las 6:30. Faltaban 10 para las 7 y ya estaba bastante lleno. Quiero aclarar que este fue un día atípico, era el lunes 7 de enero, puente de Reyes y pico de vacaciones para los colombianos. El parqueadero queda muy cerca de la entrada, no tiene costo, la propina es voluntaria. También podrás venir en un bus público que sale cada hora desde el Parque del Pueblo. Pregunta a alguien dónde tomarlo. Y aquí comienzan las recomendaciones. Si vas en temporada tan alta como la que fui yo, reserva con al menos un mes de anticipación. Normalmente no hay tanta gente, pero esta fue la época que nos tocó. Por la fila de la izquierda reclamas tu manilla y la entrada es por la fila de la derecha, que te colocarán tu manilla. No se permite la entrada de drones ni comida, únicamente agua. Van a revisar tu bolso. Tardamos en pasar alrededor de 25 minutos. A mí la entrada me costó 78.000 pesos por persona. Sí, es casi el doble de lo que costaría en temporada baja. Para esto te recomiendo que vayas a la página web, que en un momento te mostraré. Harás una caminata junto a la quebrada, que sencillamente es hermosa. Y poco a poco empezarás a ver el atractivo turístico de este lugar, su gran cascada. Fue lo primero que entré a ver. Ya era mi segunda oportunidad visitando este lugar. No habíamos desayunado, así que eso fue lo primero que hicimos. Un desayuno completo costó 25.000 pesos más o menos. No le tomé foto porque tenía mucha hambre. Desde aquí podrás empezar a tomarte unas bonitas fotos. ¿Qué me dicen de los lindos jardines que acompañan este lugar? Te leo en los comentarios. Detrás mío, la famosa cascada de Santa Rosa de Cabal. Es muy lindo y hay muchas piscinas. De hecho, hay varias piscinas que cambian la temperatura un poco y aquí te las voy a mostrar. La de abajo, acabo de venir de allá y es la menos caliente, por decirlo de alguna forma, porque baja el agua que viene de estas piscinas superiores. Allá quedan los restaurantes y hay una spa que puedes tener masajes con previa reserva. Y bueno, esta se ve más caliente, más humeante y hay bastante gente. Y se va llenando esto. Entonces, según tengo entendido, esta es la de calentura media. Y allá donde hay mucha más gente es la más caliente. Ya vamos a probar. Son las 8:40 de la mañana y este es el primer turno. El segundo turno comienza a las 11 de la mañana y el tercer turno comienza a las 6 de la tarde. Esto en temporada alta, para que lo tengas en cuenta. Y esta de arriba está muy caliente. Mira, quería mostrarles de que aquí debajo de la cascada bonita pueden bañarse. Esto es agua fría y bueno, no mucha gente se anima a ir allá porque es muy fría el agua a comparación de estas termales acá, del agua calientita. Y sí, la verdad está bastante fría y pues la gente que está ahí es inmune al frío. Y pues adivinen qué, decidí meterme al agua. Estaba bien fría y me tomé una foto. Existen varias áreas de descanso alrededor de las piscinas termales. Sé que estaba temprano, pero antes de continuar mostrándoles el lugar, me tomé una cerveza helada que estaba sabrosa. Entonces, cafeterías vas a tener varias, tanto para desayunos, almuerzos, cenas, porque esto está abierto todo el día. También vas a tener la parte de los lockers. Cada locker cuesta 1.000 pesos, es automático, le colocas una moneda de 1.000 pesos y cierras con candado. Te van a dar una llavecita como estas y solo se puede abrir una vez. Cuando lo vuelvas a abrir no puedes volver a volverlo a cerrar, entonces tendrías que volver a pagar 1.000 pesos. No grabé el área de los baños y lockers por privacidad de las personas, pero hay suficientes para todo el mundo. Solo recuerda llevar tu moneda de 1.000. De todas formas, allí va a haber alguien que las cambia si necesitas. Mientras te muestro las zonas comunes, quiero que le des like y oprimas el botón de suscribirse a este canal y por supuesto, comparte con quien quieras venir a vivir esta experiencia. También sígueme en mis redes sociales como Viaja con Charlie, para que así te conviertas en un viajero experto.
Continuemos. Si quieres hacerte un masaje, también existirá una zona de spa. Debes reservar tan pronto llegues. Existe una actividad con costo adicional que puedes reservar. Es una caminata hacia la parte superior de la cascada con avistamiento de aves. Pregunta en la taquilla. Te darán botas de caucho y es un recorrido de alrededor hora y media. Ya en la página web, por cierto, una página bastante bonita, que te dejaré en el link en la descripción, podrás hacer la reservación de tu entrada. Aquí encontrarás un calendario y podrás elegir entre los 3 horarios disponibles, 6:30, 11:30, 6 de la tarde. El costo por adulto es de 45.000 pesos y de niño de 34.000 pesos. Esta tarifa aplica para cualquier horario. Existen otras termales llamadas San Vicente. Estas están localizadas un poco más lejos del pueblo, aproximadamente 1 hora. Muchas personas me la recomendaron ya que es una experiencia más privada, más íntima. Sin embargo, esta vez no fui porque ya tenía las entradas compradas. Seguro la próxima vez que vuelva por esta zona iré hasta allí. Te dejaré la página web en la descripción junto con más datos que te serán muy útiles. Pásate por allí. Escríbeme en los comentarios si ya conoces este lindo lugar en el Eje Cafetero o si tienes alguna otra recomendación que le pueda servir a un futuro viajero. Aquí les muestro una verdadera y típica bandeja paisa, un plato netamente colombiano y también un ajiaco santafereño. Paramos a almorzar en un restaurante bien calificado por el camino que tenía una hermosa vista. Los precios no estaban costosos, platos entre los 25 y 45.000 pesos. Ya en el Parque de Santa Rosa de Cabal podrás tomarte un delicioso café, en estos carritos debidamente adaptados para hacer cafeterías andantes. Incluso podrás tomarte una foto con él. El parque es muy similar a un parque de un pueblo colombiano, con su iglesia correspondiente. Un lugar para que pasees con tu familia. Este pueblo es nacionalmente conocido por los famosos chorizos santarrosanos. Olvidé tomarle una foto, pero son muy deliciosos. Estoy en el Parque de Santa Rosa de Cabal y aunque estamos a 1700 metros de altitud, hace bastante calor. Al ser un día festivo, en todo el parque tenían una feria, donde podrás encontrar muchísimos artículos para el hogar, imanes para tu nevera o abrigos para el frío, y aquí un dulce típico de la región. Y esto es el cortado de queso, que básicamente es arequipe con queso. Regresando al hospedaje, quería mostrarles la paz que se siente aquí. A las 6 de la mañana hice una caminata hasta el río para relajarme y conectar un poco con la naturaleza. Y aquí te dejo el sonido del agua y los pajaritos. Esta era una casona típica cafetera que encontré por Booking. Allí puedes buscar diferentes opciones de alojamiento que se ajusten con tu presupuesto. Este, por ejemplo, tenía el desayuno incluido, que podrás disfrutar con esta linda vista. Te dejo aquí un video de Parque Panaca, otra parada obligada en tu visita al Eje Cafetero, y un video del recorrido que yo volvería a hacer si fuera por primera vez al Eje Cafetero. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.